Hola, muy buenas noches. Me presento, soy el estudiante Michael François Miranda Mendoza, actualmente adscrito al programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Y en esta oportunidad voy a entrevistar a un querido docente, docente Jaime Ariza. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, François. ¿Cómo me le va, profe? Bien, ¿Cómo bien. va todo? Estoy. Excelente, me alegra. Me Gracias. alegra. Profe, como hemos acordado, entonces vamos a darle inicio a la entrevista para ¿Eh? la materia de didáctica, ¿vale? Bien, teacher, entonces voy a hacer una breve lectura de lo que se va a realizar. Por medio de la presente, me permito publicar sugerencia colectiva de preguntas. Entonces, vamos a dar inicio a la entrevista, teacher. La primera pregunta es, ¿cómo fue la decisión para estudiar y trabajar como docente? Bueno, pues la decisión de estudiar, pues como tal, partió viviendo en los Estados Unidos. Eh, Estudié inglés Eh, desde que llegué al país y pues yo aproximadamente de aprendizaje de un par de años. Eh, y ya para trabajar, y la idea surgió y la decisión, llamémoslo así, fue ya aquí en Colombia cuando regresé de los Estados Unidos en el año, a finales del 2010, surgió la idea de, de trabajar como docente en la enseñanza de como inglés. docente. Ok, teacher. Excelente. Bien, continuamos, teacher. Muchas gracias. Con la siguiente, cuál dice, ¿qué estudios u observaciones realiza usted antes de iniciar una clase? Bueno, pues eh, lo primero es preparar el tema del cual voy a hablar en clase, ¿no? Eh, Sí. con anticipación, entonces si necesito interiorizar o añadir cosas a lo que ya tengo, pues lo hago prioritariamente antes de realizar. También reviso el tema que tú anteriormente con los alumnos, pues para mirar si hay que reforzar algo en ello, o cómo empalmarlo con el tema del cual voy a dictar ese momento de la clase. Ah, ok. Excelente. Bien, teacher, muchas gracias. Entonces, seguimos con la siguiente. Dice, ¿qué cualidades, aspectos y particularidades debe tener el docente? Bueno, pues cualidades bastantes, ¿no? Obviamente ser una persona que le guste enseñar, que sea muy paciente, eh, también que sepa enseñando, eh, tener pues las herramientas para poder trabajar con sus estudiantes en el momento que esté impartiendo la clase. Sí. Eh, eh, pero más que todo yo diría es como la actitud hacia la enseñanza, ¿no? Es algo que le guste a usted hacer para que se lo pueda transmitir a sus estudiantes. Hemos visto muchos casos en los que escuchamos muchas que nos dicen, no, ese docente no, No tiene pues la actitud. vive estresado o trae una actitud que regañona, que dicen ellos, ¿no es cierto? Entonces, es algo que hay que trabajar mucho y siempre entender que ellos están es para aprender y que obviamente eh, sí, hay diferentes contextos, ¿no? Todo depende de donde usted esté, porque vemos también Sí, cómo claro.
si hablamos en un contexto de un colegio, pues como ya llevamos la idea de enseñar sabiendo de que a muchos, por ejemplo, tomando inglés como ejemplo, no les gusta. Su, su principal barrera que uno se encuentra, que le diga, no, profe, es que a mí no me gusta el inglés. No, es que yo no entiendo nada. O sea, la gran mayoría es como hacia la oposición. Entonces es tener esa actitud y tener eso en mente para poderlos ayudar, para que cambien un poquito ese concepto hacia esta materia. Perfecto, teacher. Muchas gracias. Ok, continuamos. Dice así. ¿Cómo ve la pedagogía de la enseñanza de un idioma en las instituciones de Colombia, profe? Bueno, yo la veo bastante mal. Honestamente, Bastante mal. bastante mal. Sí, porque Sí, yo también fui estudiante, ¿no es cierto?, de primaria y bachillerato aquí en Colombia antes de partir hacia los Estados Unidos. Y pues la verdad, digamos que uno dice 12 años de colegio, ¿no? 11, 12 años de colegio pasaron, pero cuando yo me fui para los Estados Unidos no sabía absolutamente nada de inglés. sí. Eh, y entonces, cuando regresé y ya empecé a trabajar en la parte de inglés, pues encontré casi que los mismos factores. De pronto un poquitico algunas personas más interesadas en aprender y de pronto un poquito de algunos estudiantes de conocimiento, pero eran más que por impartición propia, porque realmente les gusta la lengua. Pero en cuanto a la pedagogía, como está direccionada hacia la enseñanza de inglés, creo que está muy recargada hacia la parte académica. Y, y para mí es un poquito difícil, un estudiante, trabajar la parte académica cuando ni siquiera tiene las bases necesarias de la enseñanza o del idioma inglés, como sería hablarlo, entenderlo, escribir algo básico como lo haríamos con el español, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos al colegio a aprender la parte académica del español, ya nosotros sabemos hablar, ya desde la casa hablando español, si no, no nos aceptarían en el colegio. Por primera medida, si no nos podemos comunicar con el docente, pues obviamente no nos aceptarían en el colegio. Entonces, yo pienso que está muy direccionada hacia la parte académica y es como inglés direccionado a estudiantes que ya saben hablarlo o que ya lo entienden o que tienen un nivel al lado ya cubierto. Entonces, esa es la parte que creo que está un poquito desviada. Creo que deberían empezar por enseñarles la lengua como tal, hablarla, entenderla, socializarla y después pasar a la segunda fase que sería ya lo académico, ¿no es cierto? Entonces, ya sería aprender de Ok. dónde tiene al menos los conocimientos que usted tiene de lo que habla, ¿no? Creo que esa parte está un poquito errónea porque inglés es más de habilidad. Entonces creo que la misma pedagogía está en la misma enseñanza como cualquier otra materia, como aprender matemáticas, como aprender sociales, como aprender de pronto biología. Sí, entonces, que hacer oraciones y memorice, haga este tipo de cosas que la verdad, pues, no, a pesar de que pasen 12 años, aún tienen muchas falencias, inclusive en la parte académica. Entonces, pienso que está mal enfocado. Listo, teacher. Gracias ahí por su valioso aporte en esa pregunta. Bueno, pues continuamos. Dice, ¿cuál considera usted, profe, que es la mejor metodología a la hora de impartir conocimiento a sus estudiantes, a sus alumnos? Bueno, entonces partiendo lo mismo de lo que dije anteriormente, partiendo de que de pronto muchos tienen el concepto de que inglés es una materia, pues sí, claro, obviamente cuando usted lo estudia académicamente es una materia, como en la universidad, colegio, ¿no es cierto? Pero yo diría Sí, que es la mejor metodología para impartir ese conocimiento empezando. Yo diría que la mejor metodología sería interactuando con ellos a través de la parte visual, la parte comunicativa, ¿sí? de, de diversas actividades que conlleven más la interactuación de ellos mismos o del docente con ellos y no tanto de qué es lo que más pueden escribir, qué es lo que más pueden memorizar. ¿Sí? Entonces pienso que la metodología basada en lo práctico
que La práctica. en lo que es lo literal de escribirle la lengua como tal. Ok, teacher, muchas gracias. Ok, entonces continuamos. Teacher, la siguiente pregunta. ¿Cómo es el diseño de evaluación en la materia de inglés en su colegio o lugar donde Bueno, aplica pues, la enseñanza? exacto. Pues en ese momento no trabajo en un colegio, pero sí. Y pues la mayoría siguen la misma metodología de todas las materias. O sea, hay unos Sí. quizzes generalmente escritos antes de una evaluación periódica final, que lo mismo, generalmente es totalmente escrita y enfocada hacia la escritura en inglés. Eh, pero me parece que sigue siendo lo mismo, o sea, Práctica. falta práctica, sí, sí. Yo ahora mi diseño de evaluación es más hacia lo práctico, o sea, entrevista con la que puede hablar, cómo se puede comunicar. Eh, lo mismo pueden a través de pronto mirar un video que me expliquen de pronto qué entendieron de ese video, cómo lo aplicarían hacia la vida real, digámoslo así. Y en la parte escrita, pues sí, de pronto no soy tan, digámoslo, fan de hacer evaluaciones, sino más bien talleres, de pronto que se ayuden con los compañeros, no tanto en lo individual, ¿no? No tanto saber si puedo escribir o no, sino más bien tratando de que aprendan todos, que ayuden entre todos, porque al final yo pienso que volvemos a la pregunta donde dice la metodología, ¿no? Entonces, la metodología del colegio en realidad está basada en ganar o perder, o pasa la materia o pierde la materia o le va, pero no está muy enfocada las evaluaciones al aprendizaje. Porque si usted se da Sí. cuenta, en los colegios la evaluación es una nota. Y en los colegios le dicen, bueno, esta nota vale el 30, 40 o hasta 50% de la nota final de algo. ¿Sí? Y en realidad, sí, algunos conceptos que la mayoría son conceptos memorizados, no tanto conceptos reales propios que la persona tenga esa capacidad. Y no lo miden por esa capacidad. O sea, no lo miden de que de pronto la persona tiene un poquito de dificultad, porque estamos viendo una vez más que esto es una habilidad. Entonces, no todos aprenden al mismo ritmo, no todos van a tener el mismo nivel en el momento de hacer una evaluación, unos van a necesitar más ayuda que otros, ¿sí? No podemos medirlos a todos con la misma Sí. base. Entonces, no, las Sí. evaluaciones que van a ser, pasó, o como dicen aquí, raspó o perdió. No Sí. tiene las tres opciones. Entonces, es la forma como se evalúan. En mi caso, como le digo en particular, no evalúo de esa manera, sino una manera más práctica y no tanto de que si pasó o perdió o algo, sino que si necesita reforzar algo, entonces hay que trabajar en eso para que llegue al nivel de personas que de pronto están un poquito más avanzadas en cuanto al tema que estamos viendo. Ok, teacher, entendido y muchas gracias. ¿Sí? Dirigido al aprendizaje, todo el aprendizaje. Señor. Ok, teacher. Bien. Pregunta número 8. Siete, Dice así. siete, las siete. Perdón, 7, sí, tiene razón. Gracias. Dice, teacher, ¿utiliza las TIC para el proceso de formación de los estudiantes y sus Señor, alumnos? Sí, pues todo el tiempo. me ayudó mucho, como comenté al principio, pues no aprendí inglés en este país, sino en los Estados Unidos, viví muchos años allá. Y pues allá, obviamente, la tecnología está mucho más avanzada que nosotros, por décadas prácticamente. Entonces, a pesar de mi edad, porque yo este año cumplo 40, y si usted mira muchos profesores que ahora que estuvimos en pandemia, muchos profesores de mi edad, por decirlo así, o incluso unos poquitos más jóvenes, tenían problemas utilizando las herramientas tecnológicas porque las desconocían, porque nunca habían trabajado utilizando el computador al mismo tiempo que impartían la clase, solamente lo tenían era algo. Entonces les costaba bastante trabajo. Para mi caso fue algo bastante conocido. Entonces, el momento en que entramos en pandemia, que tuvimos que utilizar todas las herramientas, que yo las utilizaba mucho más antes. ¿Sí? Anteriormente, pues yo Sí, utilicé el sistema de diapositivas mucho a través
de un televisor en el aula de clase, ¿no es cierto?, proyectado, donde mis estudiantes pues podían ver eso, podíamos ver videos desde mucho antes, escuchar audios desde mucho antes. La diferencia era que no, cada uno no estaba en su dispositivo, pero estaban en un salón de clase, pero todos tenían acceso a la multimedia, que era el proceso que utilizaba para formar a los estudiantes. Entonces, y ahora pues imagínate, inclusive estamos utilizando para esta entrevista un proceso Sí, totalmente de tecnología, ¿no? Entonces, sí, pues obviamente sí, ahora, claro, inclusive, totalmente pues virtual. mi trabajo es más virtual que presencial. Entonces, la mayoría de mis clases, por no decirlas todas, son virtuales 100% para el aprendizaje. Entonces, lo utilizo a todo. Ok, teacher, todo el tiempo. Sí, señor. Bien, teacher, muchas gracias. Ahora sí, llegamos a la 8. Ok. Dice así, teniendo en cuenta, teacher, nuestra actual modalidad de educación virtual, que acabamos de decir, debido a la emergencia sanitaria del COVID, somos conscientes que ha sido un desafío bastante grande, tanto para ustedes, teacher, como docentes, como para nosotros como alumnos, debido al uso correcto de las herramientas tecnológicas. Ok, entonces, por lo anterior, ¿cuáles considera que han sido las herramientas mejores o las mejores herramientas para transmitir el conocimiento y a su vez poniéndolo en práctica, perdón, a los estudiantes? Bueno, como complementando la anterior pregunta también, eh, Sí, como lo dije anteriormente, desde que inició el COVID-19 y que todo empezó a servir, el desafío fue más que todo grande para las instituciones, en mi caso, ¿no? Mi caso particular fue más el desafío de institución que para mí como tal en la parte virtual. Obviamente para otros docentes fue un desafío monumental, ambas partes, tanto para ellos sí, como para las instituciones. Yo pienso que las herramientas para sí, transmitir los conocimientos las hemos, o yo las he utilizado, todas, empezando por Zoom, ¿no? Zoom eh, y varias de estas eh, herramientas comunicativas que tenemos ahora, pues tienen la posibilidad de realizar bastantes cosas. Estamos haciendo, compartir una pantalla, hablar a la vez con la persona, interactuar con ella, que hayan varias personas viendo la misma imagen a la vez. Inclusive Zoom tiene ahora aplicaciones que podemos anexar ahí, ¿no? Aplicaciones que utilizamos como Kahoot, como muchas otras aplicaciones que podemos anexar ahí a lo que es el proceso educativo. Eh, y incluso yo cuando realizo mis talleres, pues es chévere porque la herramienta o este tipo de herramienta puedo colocar el documento así como lo tienes tú en este momento y los mismos estudiantes lo van desde su casa, desde su portátil, lo van llenando. Entonces, cada uno dando la parte que le corresponde. Entonces, a la vez que lo van llenando, voy interactuando con ellos, van aprendiendo al mismo tiempo que ellos van realizando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, se ha ayudado muchísimo para que hacer 30, 40 ejercicios, sino con uno solito que hagamos y que aporte a lo que estamos haciendo. Es como si fuese un trabajo en grupo, ¿no? Todo el mundo aporte. Entonces nos da la oportunidad de interactuando con todos y ir utilizando la herramienta de la mejor forma. Pero sí, hay muchas herramientas, videos que también podemos transmitir a través de esto, podemos compartir videos, audios, absolutamente todo lo que hacíamos presencial lo podemos hacer a través de la virtualidad. Entonces, así es como lo ponemos en práctica, inclusive conversando, ¿no es cierto? Entonces, sí, conversaciones para que los estudiantes interactúen. Lo único es que tiene deficiencia la parte virtual sería ese contacto del idioma, como lo suelo hacer cuando lo solía hacer cuando estaba en presencial, ¿no? sí, Hacer una representación, una inmersión de algún
de algo cotidiano de la vida y pues que se necesitaba que ellos decoraran, que hicieran muchas cosas, pero a la vez interactuaran ahí mismo entre ellos, que también Sí. era importante. Lo único que se extraña de esa parte. Pues sí, esa es una de las desventajas, podría Ajá. decir, de En mi todo caso, esto, sí. ¿cierto? Sí, claro, más en el inglés. Listo, teacher. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen los métodos didácticos en su desempeño como profesor? Bastante. Sí, Demasiado. como demasiado, sí. Demasiado. Pues somos de los docentes de tablero solamente pegados ahí, escriba, y los alumnos escriban, escriban, escriban. Eh, como he visto muchos en la parte de inglés en ese proceso, llenan todo el tablero, el vocabulario, miren, está todo el vocabulario en el tablero, y cópienlo, cópienlo, Sí, cópienlo, y apréndanselo, memorícenlo, ¿no? Como hay veces sucede que me cuentan, que los ponen a que memorice 100 verbos, que memorice no sé qué cuántos adjetivos, bueno, todo ese tipo de cosas sin nada didáctico. Entonces, es algo que trabaja mucho aquí para el inglés también, y yo considero que el inglés sí tiene una parte de memoria, pero la parte más importante de inglés es la práctica, el interactuar con lo que usted está haciendo. Entonces, que si yo digo un verbo, representarlo en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Verlo en diferentes formas, escucharlo, hablarlo, verlo, interactuarlo, o sea, de muchas formas, y no tanto, o sea, más didáctico, no tanto que usted haga planas teoría. escribiendo ese Sí, verbo 100 veces en el cuaderno para que se lo aprenda, no, sino utilícelo, ¿sí? Utilícelo en diferentes aspectos de su vida. Si aprendí hoy una palabra nueva, sigas utilizándola, ¿sí? Cuando usted tenga la oportunidad, sígala utilizando para que la siga practicando en diferentes contextos de su vida normal. Entonces, sí, la parte didáctica, vital. Entonces, demasiado. Vital. Sí. Listo, teacher. Ok, continuamos. ¿Considera usted, teacher, que el nexo cognitivo y afectivo entre el docente educativo es necesario? en mi caso, sí me ha funcionado y lo he podido comprobar. Pues la verdad, en estos 10 años que llevo enseñando el idioma, pues obviamente pueden haber alumnos o personas que, pues, que uno no les caiga bien, o bueno, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Sí, O haya tenido usted de pronto algún encontrón con algún estudiante o algo, pero yo diría que más del 90% de mis alumnos me recuerdan a mí como un profesor eh, que, mejoraban lo cognitivo, que es el aprendizaje. También creamos una relación más allá de profesor-alumno, una relación de amigos, una relación de cualquier otras diferentes ayudas. ¿Sí? Entonces, sí pienso que es necesario, es bastante necesario. Bueno, es llegar a una clase que el alumno pues le gusta su materia y para eso le gusta el profesor que la está dictando, le gusta la manera como lo está haciendo y que puede tranquilamente hablar con el profesor si tiene alguna necesidad, si tiene algún problema, entendió bien lo que necesita, si necesita ayuda, bueno, en fin, todo lo que necesita. Entonces, esa, digamos, esa comunicación afectiva es también importante. Tenemos que pensar que los estudiantes no debemos considerarlos simplemente como máquinas ahí, son estudiantes y nada más, ¿no? Son personas, ¿sí? Son sí, personas señor. que necesitan también la comunicación y el afecto de los dos. Teacher, totalmente de acuerdo con usted. Eh, entonces, continuamos. Dice la pregunta número 11. ¿Qué actividades ha realizado para innovar en su colegio, en sus clases y dar a conocer el idioma universal, el inglés? Bueno, pues he trabajado en colegios como en instituciones educativas que dictan inglés.
En la gran mayoría he sido yo, he innovado las cosas El innovador. desde anteriormente, ¿no? Sí, La última institución que trabajé, pues tenía un programa de inglés que ni siquiera estaba montado bien, ¿no es cierto? O sea, que era un programa así como que salía de la nada. Entonces, prácticamente yo creé ese fue el programa fundador. para que, sí, para que ciertas cosas. Y ya en el momento, como hablé anteriormente, de esa inmersión en el idioma fue algo que para muchos fue algo innovador. Ver a los estudiantes recrear un restaurante, recrear un aeropuerto, recrear un hotel, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo habían experimentado antes. Sencillamente, de pronto lo máximo que habían llegado era, bueno, aquí hay una conversación de cómo interactuar en el restaurante y escoja un compañero y practíquela. De pronto hasta ahí había llegado, pero el hecho de que antes pues trajéramos la comida en el restaurante, creáramos el restaurante, inclusive crearan el menú, hicieran los papeles todos entre ellos mismos de clientes, de meseros, de, de varias cosas, pues Diferentes roles algo de un diferente, ambiente. innovador para ese momento. Inclusive ya al final grabábamos ya todo eso, ¿no? Entonces grabábamos todo eso para también mostrárselo a las demás personas para que lo pudieran ver y lo pudiesen también poner en práctica. Entonces, sobre todo actividades de inmersión de la vida cotidiana, o sea, que hacemos en el día a día. O sea, en un momento tenemos que entrar a un restaurante, en un momento tenemos que eh, viajar, en algún momento tenemos que ir de paseo en algún lado, hasta inclusive eh, interactuamos en el doctor, en un banco más adelante, bueno, en fin, varias cosas. Sí, Entonces, son cosas innovadoras con respecto a esa parte del inglés que son básicas, no es algo difícil ni que fuese algo wow, pero es algo que se, se pudo demostrar de que quedaba plasmado más en los estudiantes y recordaba mucho más ese proceso que sencillamente eh, interactuar una conversación solamente así, sin nada más. sí, señor. Tiene toda la razón, teacher. Eh, entonces, continuamos. Número 12. Teacher, durante su proceso de enseñanza, ¿ha tenido algún tipo de situaciones conflictivas con sus alumnos? ¿Cómo ha manejado este tipo de situaciones? Pues así conflictivas con los alumnos, de pronto, no tanto de esa parte, sino más que todo tenía que ver en una institución donde trabaja que era pública, donde Sí, salones de 50 alumnos, ¿no es cierto? Eh, números. sí, muy grande, eh, cual pues ya a esa altura ellos, sobre todo los grados altos, llamamos 11 décimo, pues ya eran muchachos que solo querían salir del colegio, ya querían terminar. En realidad, su interés hacia las materias, porque eran todas en general, no era, no era su prioridad. Entonces sí tenía uno de pronto algunas situaciones conflictivas con ellos para que no se salieran del salón, para que sí, no molestaran en la clase. Pero fueron situaciones esporádicas. Pero en general, ¿cómo se situaciones? No, normal, hablando, diciéndoles, bueno, es entendible que de pronto no les guste interactuar en otro idioma, todo ese sentido, pero algo se puede aprender de pronto con las actividades, con todo, de pronto, pues es algo que en algo le puede servir para el futuro, así sea muy mínimo, así usted nunca vaya a ir a ningún otro lado, lo que sea, pero en algo les podía servir. Entonces, poco a poco iban entendiendo, era un proceso, porque ellos ya llevaban como, digamos, ese hábito, ese mal hábito desde un principio, fácil cambiarlo. Sí, Pero en general, muy pocas las veces que tuve situaciones conflictivas con los alumnos. Y es por las mismas anteriores preguntas que has hecho con respecto
a ese afecto entre docente y alumno también que tiene mucho, mucho que ver. Porque si yo llego con mi actitud mala de imponer a los estudiantes, ¿sí? Entonces tal vez voy a recibir lo mismo. Ellos también a imponerse sobre lo que yo les diga. Todo lo van a ver como reglas, todo lo van a ver como obligación para hacer, lo cual lleva una relación pues, más conflictiva que realmente una comunicación más normal. Yo considero a mis alumnos, como le digo, sí, como mis amigos también. Solamente mis también pueden ser mis amigos. Listo, teacher, muchas gracias. Continuamos. Dice, eh, conocer otras culturas ejerce influencia significativa al enseñar un idioma diferente. Por Definitivamente, supuesto, definitivamente. definitivamente. Soy el ejemplo de eso, que Sí, gracias a que estuve en los Estados Unidos, interactué con la lengua, ¿sí? Interactué con las personas, aprendí el día a día de ellos, se lo puedo transmitir a mis estudiantes, porque sí me parece algo un poquito ilógico, ¿no? Perdona ahí por eso, de que ustedes que estudian lenguas extranjeras, todo lo tengan que hacer aquí en Colombia, ¿no es cierto? O sea, yo consideraría que las universidades deberían de poner su granito de arena y mandarlos a ustedes como estudiantes, no sé, cambio. semestres, ¿sí? De intercambio a los Estados Unidos o a algún país de habla inglesa para que se palpen de esa cultura, para que verdaderamente interactúen en la vida cotidiana de allá. Porque la base de la educación aquí en inglés se basa mucho en libros, es lo que diga el libro. Entonces, yo lo he visto y lo he compartido con mis estudiantes como los libros, la mayoría están diseñados para la parte académica y no para la parte conversacional. Y en realidad lo que se necesita al principio, como dije anteriormente, es conversar. Entonces, si usted viaja a los Estados Unidos, sí, usted es muy académico, escribe muy bien, pero lo primero que necesita es interactuar y hablar con alguien allá. Y si usted no puede hacer ese proceso, pues ya está un poquito difícil. Entonces, sí es importante Bastante tener importante. ese conocimiento de otras culturas, vivirlas. Sí, listo, teacher. Y vamos a concluir con la última pregunta respecto a cómo realiza la retroalimentación después de cada clase o de cada actividad, de cada inmersión que usted realiza con los alumnos. Bueno, pues siempre que yo explico algo o interactuamos en algo, siempre eh, les pregunto a ellos qué dificultad tuvieron, qué parte fue la que les complicó más. Eh, la retroalimentación tiene que ver más hacia la parte, como le digo, del aprendizaje, ¿no? Entonces, de la práctica. Entonces, si tenemos que volverlo a practicar, pues no hay ningún problema, lo volvemos a practicar y lo practicamos Nuevamente, las veces sean necesarias las actividades para que más se afiance en ello. Sí, eso es más que todo oral, verbal, más que escribirme ahí como una encuesta de que si la clase le gustó, como ahora se hace aquí en los procesos de calidad. sí, Sí, entonces, para mí es más importante esto, la comunicación con el alumno directo. Entonces, me dice, esto se me hizo difícil, esta parte, tal cosa, entonces vamos a practicar de nuevo esa parte, vamos a colocarlo con otros alumnos que lo hayan entendido mejor y así le ayuden a usted. Entonces, eso es como más lo que a mí me interesa. Siempre preguntarles a ellos, yo siempre les pregunto cómo se han sentido en la clase, se han entendido, cómo va el proceso, etcétera. Más comunicativo. listo, teacher. Muchísimas gracias. La verdad, pues esperamos que todos estos aportes y respuestas que usted nos acaba de dar, muy seguramente nos va a servir mucho en nuestra carrera, nuestro estudio, todo lo que viene aquí en adelante. Y, y pues nada, eh, eh, pedir que de verdad esas observaciones que usted hace como docente son muy verdaderas. eh, Deberían ser tenidas en cuenta, muchas de ellas, todas, porque pues la verdad la educación en gran parte sí merece un cambio en muchos aspectos y sobre todo en el idioma.
Teacher, muchas gracias de verdad y ¿no? Gracias ah, por la gracias a invitación. usted por su tiempo, por su De nada. contribución y esperemos que esto sea de gran ayuda en nuestro proceso. Listo, Entonces, gracias. finalizamos la entrevista, teacher. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted, teacher, y gracias a todos los que ven el presente